Amigos de OVNI Radio, desde la capital de la República Helénica, les traigo una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible. Hoy tenemos un tema polémico. Yo mismo no tengo posición tomada al respecto, lo cual es bastante extraño en mí. A mí me gusta ser asertivo, no para imponer verdades absolutas, sino para proponer ideas. Pero en este caso debo confesarles que yo mismo estoy en la duda sobre este tema que voy a traerles, el cual es si se ha logrado obtener el ADN del Bigfoot, o del Yeti, como le dicen en el Tíbet, o del Meng, como le dicen en Rusia, o el Sasquatch de Canadá, o el mono de los indios de la Tierra del Fuego, ese ser peludo, misterioso y malvado. Pues tenemos un autor ya conocido por los oyentes de Crónicas de lo Invisible, David Pavlides, quien afirma haber obtenido muestras de ADN del Bigfoot. Y ahora les voy a contar un poco en qué circunstancias él las ha obtenido. ¿Cómo hizo David Pavlides para recoger muestras del pelo del Bigfoot? Bueno, él nos dice que se puso en contacto con una reservación indígena, con los jefes de la reserva, y fue introducido gracias a unos conocidos comunes, lo cual le facilitó mucho el acceso. Lo que normalmente lleva años conseguir esa confianza, a él solo le costó algunas horas, porque dentro de la policía donde él ha trabajado había un nativo americano que tenía excelentes relaciones con los jerarcas de las tribus. Entonces lo introdujo a Pavlides y él tuvo acceso a hablar con todas las personas de esa reservación. Una de las cosas que observó es que ellos tienen un lugar específico del bosque que es exclusivo para los Bigfoot, donde generalmente los indios no entran, porque ese es el lugar del Sasquatch. Los indios nunca dicen que estos seres sean un animal. No. Ellos siempre hablan de hombres peludos que viven en los bosques. Incluso dicen que es una tribu. La tribu de los Bigfoot, que es como cualquier otra tribu. Claro, tiene características especiales, pero tiene incluso su lenguaje. Ellos dicen que incluso hay un lenguaje y que algunos nativos conocen ese lenguaje. Es más, en algunos relatos folclóricos hasta nos hablan de intercambios, trueques y demás con los Bigfoot, cosa que es bastante insólita, ¿no? Por supuesto, estos hombres peludos, estos hombres salvajes de los bosques, muchas veces han raptado mujeres, han cometido actos de canibalismo, claro que sí. Pero pese a eso, siguen siendo considerados una tribu, no animales. Esto es importante porque las muestras anteriores que habían tomado otros investigadores de pelos atribuidos al Bigfoot habían dado que se trataba de ADN humano. Entonces se pensó que había una contaminación, que en realidad era ADN de la saliva, del sudor de los investigadores, o ADN pelos de personas que se habían caído por ahí. Dijeron, no, acá hay una contaminación, no está mal tomada la muestra, porque no es pelo de un mono, de una especie de primate, sino que es ADN humano, así que se ha contaminado la muestra.
Pero en realidad esta idea era errónea porque el Bigfoot no es un mono. Nunca se han encontrado pelos de un mono, de un primate grande en Norteamérica, ni huesos tampoco, de algún primate reciente. Entonces, esta idea de que el Bigfoot era una especie de mono prehistórico que había sobrevivido hasta la actualidad, una idea que han mantenido varios autores que trataron sobre el misterio de estos hombres peludos que aparecen y siguen apareciendo a montones, a raudales, en YouTube se los está filmando. Era una idea errónea. En realidad, el Bigfoot, según los indios americanos, es humano. Pavlidis y su equipo recogieron varias muestras a lo largo de decenas de años. No vayan a creer que las recogieron al azar o a ciegas, no. Buscaron casos, como por ejemplo el de una joven que avistó a uno de estos seres peludos y llamó a la policía. Cuando llega la policía, no pueden ver al ser, pero sí sienten los policías el retumbar de este ser corriendo en el bosque. Y llegan al lugar donde ella lo había avistado y ahí recogen unos pelos. Y esta es una de las muestras que tienen, es decir, no tenemos un solo testigo, sino dos, los policías y la mujer que lo vio y los policías que lo oyeron. Y de ese lugar recogieron los pelos. Bueno, así han tomado diversas muestras. Lo primero que ha hecho es hacer examinar las muestras a un experto en pelos de diversos animales, experto en pelos y en fibras. Esta persona, que no tenemos el nombre, ahora les voy a contar por qué, esta persona ha examinado esas diversas muestras y ha encontrado que todas tienen las mismas características. Es un tipo de pelo bastante anguloso que según este experto no puede confundirse con pelos de las especies conocidas, animales, ni con otro tipo de fibras vegetales, sino que son unos pelos muy particulares con ciertos ángulos y que según este experto, morfológicamente, son inconfundiblemente pelos de esta especie de hombre peludo. Ya eso, antes de hacer el análisis de ADN, morfológicamente ya se distingue el del resto. Una vez obtenidas las muestras de pelo, vino el problema de encontrar un laboratorio que quisiera hacerse cargo del análisis de ADN. Pavlidis y su grupo se contactaron con varias universidades y la respuesta fue más que previsible. Todas se negaron en redondo a efectuar el análisis de ADN de estos pelos, aunque no necesitaban ningún gasto extra para hacerlo. De esto se hacía cargo el grupo de Pavlidis, que había encontrado financiación. Pero las universidades hoy día sirven para formar profesionales que son útiles en muchos casos y en otros no son nada útiles. Pero para lo que no están las universidades es para buscar la verdad. Eso no. Las universidades hoy tienen una finalidad práctica en el mejor de los casos. Cuando hablamos de física, medicina, y cuando hablamos de humanidades, sinceramente, lo puedo decir yo que estudié la maestría en literatura, uno se pregunta cuál es la finalidad, ¿no? Se negaron en redondo. Entonces tuvieron que volverse hacia laboratorios privados. Se entrevistaron con diversas personas. Finalmente lograron que la doctora Melba Ketchum se hiciera cargo de los análisis. Es una especialista en análisis de ADN. Ha trabajado para las cortes, para los tribunales de los Estados Unidos. Ella, junto con el especialista en pelos y en hebras que colabora con ella en muchos casos judiciales,
Ellos conformaron el núcleo del equipo que investigó el ADN de las muestras. Bajo la dirección de la doctora Melba Ketchum, los trabajos de secuenciación del ADN se iniciaron hace 5 años, allá por el 2014. Se entregaron muestras a 3 laboratorios diferentes sin decirles qué eran, porque si no ya iban a empezar con que no querían hacerlo. No se les dijo qué era, y lo interesante es que surgió que todas las muestras eran consistentes con el mismo tipo de pelo. Es decir, si se hubiesen equivocado y tomado pelo de un animal y luego pelo humano, se hubiese notado en que eran muestras diferentes. Pero todas estas muestras, tomadas en distintos lugares donde se habían visto al Sasquatch, todas las muestras dieron que eran el mismo tipo de pelo, tal como había explicado ya el especialista en pelos y fibras. Parece que el ADN de estos pelos era muy particular. La doctora Ketchum encontró grandes dificultades para hacer la secuenciación. Cuando se trataba de pelos sin folículos, no había ADN suficiente como para hacer la secuencia. Parece ser que el pelo humano tiene el ADN en el centro. El pelo aquí estaba como partido, discontinuo. Había lugares con ADN, otros lugares donde no había. Hacía falta encontrar pelos con el folículo para poder secuenciar el ADN. Esto fue muy complicado, la doctora Ketchum le llevó varios años, y a comienzos de este año de 2019 ella tuvo listos los resultados de su estudio y proyectó publicarlos en alguna revista científica. Claro, ahí vino nuevamente el problema de que las revistas científicas se niegan a publicar este tipo de estudios, por más que la doctora Ketchum es una especialista que trabaja en los tribunales, que tiene su título reconocido, que hay gente de su equipo. Paulides habla de 9 personas, 9 biólogos, personas perfectamente habilitadas para hacer este tipo de estudio. Sin embargo, las revistas científicas hasta el día de hoy parece ser que no lo han publicado. Entonces la doctora Ketchum adelantó algunas de sus conclusiones, y ahora es cuando la cosa se pone peluda, y nunca mejor dicho porque estamos hablando del Yeti. El ADN de las muestras es de origen humano, pero con una particularidad muy extraña. Cuando a cualquiera de nosotros se le hace un análisis de ADN, se puede ver claramente el origen, la nacionalidad del padre y de la madre, los dos linajes. Por ejemplo, Paulides pone el ejemplo, él es hijo de padre griego y madre rusa, y el análisis mitocondrial puede determinar que él tiene ascendencia griega por el lado paterno y ascendencia rusa por el lado materno, porque son el tipo de genes que hay en su ADN. Pero con estas muestras que recogió Paulides y analizó y secuenció la doctora Ketchum, se encontró que el ADN mitocondrial por parte de madre es ADN humano y se puede rastrear su origen, pero el ADN por parte de padre no se puede rastrear su origen. No surge cuál es el linaje paterno de estas muestras. Y esto, claro, alimentó las especulaciones más salvajes. Ya por ahí empezaron a hablar de que esos pelos del Sasquatch revelaban que el linaje paterno provenía de Los Ángeles. La verdad es que
yo mismo debo hacer una mea culpa acá. En uno de mis videos anteriores, titulado OVNIs, dije que no iban a encontrar pelos del Sasquatch o del Yeti. Porque claro, como es un ser dimensional que aparece y desaparece, si encontramos pelos también podríamos encontrar su cadáver, cosa que no ocurre. Pero si uno lo piensa un poco, en realidad este ser tiene la facultad de desmaterializarse, por lo tanto, si se ve en peligro, desaparece simplemente y no lo vamos a encontrar su cuerpo. En cambio, un pelo que ha caído, ese puede quedar separado de ese ser, y cuando él se materializa, el pelo quedó en otro lado. Y no tiene por qué desmaterializarse un pelo que se le ha caído. Así que es posible. También en ese video dije que, bueno, que si existen los cuerpos y cadáveres de los alienígenas en el área 51, como dicen por ahí, que me los muestren. Y si me lo muestran, yo voy a creer en su existencia. Sencillamente necesitamos pruebas para todas esas cosas, ¿no? Bueno, esto es lo que está logrando Pavlidis. Yo todavía no me puedo definir porque conozco poco sobre la secuenciación del ADN, no puedo opinar por mi cuenta, me atengo a las credenciales de la gente que ha hecho este trabajo. Pero acá surge una posibilidad nueva que no se me había ocurrido cuando di aquella charla. Nosotros vimos que los seres de otra dimensión pueden materializarse en la nuestra, y cuando contactan a un ser humano pueden llevarlo a su dimensión y desmaterializarlo, y ese ser puede no volver nunca más, ese ser humano, o puede regresar, como vimos en el caso de Cornelio Closa. Y todos los mitos nos hablan de estos seres ultradimensionales a los que se llamaba dioses antiguamente, los mitos griegos, el mito cristiano también, nos hablan de dioses que copulan con mortales, con mujeres mortales, y les hacen hijos. En el momento en que se materializan, pueden procrear con una mortal y hacerle un hijo. Entonces, ¿qué pasaría si un ser de otra dimensión copulase con una mujer mortal y el hijo que nace de esa fecundación es un ser con capacidad para desmaterializarse, es un ser que no tiene ADN rastreable en nuestra Tierra porque proviene de otra dimensión y ha heredado de su padre la capacidad de desmaterializarse? Es más, su hogar nativo es la dimensión inmaterial. Este sería el caso del Sasquatch, seres que normalmente están en la inmaterialidad, pero luego entran, con su parte de herencia mortal, entran en nuestro espacio-tiempo y los vemos y interactúan con nosotros, a veces cometen actos de canibalismo. Es decir, el Sasquatch sería un ser híbrido entre lo inmaterial y lo material. Una naturaleza doble tendría. Amigos de OVNI Radio, los dejo con esta riqueza de ideas y con estas posibilidades fascinantes que se abren a nuestro pensamiento. Chao, hasta la próxima.